Chávez Macías a fecha 7 de julio mediante memorando número ANC-MMD 2022-0067-M. Asunto, moción para aprobar el proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, opinión de expresión y de la comunicación. De mi consideración por medio del presente, en mi calidad de ponente, el informe de mayoría para segundo debate, el proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, opinión de expresión y de la comunicación, remitido por la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana y como asambleísta por la provincia de Pichincha, al amparo de lo establecido en el artículo 61 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción. Aprobar el texto íntegro del proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación, conforme fue presentado por la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe el asambleísta ponente del informe, Marjorie de los Ángeles Chávez Macías. Hasta ahí el texto de la moción presentada por escrito, presidente encargado. Tras la lectura de esta moción, corresponde ahora que se determine enviar a votación, así lo ha dicho ya el presidente de la Asamblea Nacional, quien asume la dirección de la sesión plenaria. Votación en relación a la moción que ha sido planteada respecto del proyecto de ley para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en su curul electrónica. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Mientras procede el registro de los legisladores, vamos a hablar un poco de los antecedentes de este informe de la Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación. Este informe recoge los proyectos sobre la materia presentados por el presidente de la República, los asambleístas Marjorie Chávez, Fernando Villavicencio, Marcela Holguín, Dina Farinango y el ex legislador Juan Cárdenas. El 1 de enero del 2022 se realizó el primer debate en la sesión número 753 del Pleno de la Asamblea Nacional. Posteriormente, el jueves 7 de julio del 2022, se realizó el segundo debate en el Pleno. El 15 de julio, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el texto final para la votación. Algunos objetivos del proyecto de ley: promover el derecho a la libertad de expresión y proteger a los ciudadanos de discursos de odio, violencia y pornografía infantil, así como garantizar los derechos de quienes laboran en medios de comunicación. En el proyecto se determina el desarrollo y normas las libertades de prensa, de opinión, de expresión y los derechos de información y comunicación reconocidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Crea herramientas para superar un esquema de control, censura previa, autocensura e inhibición. Igualmente visibiliza un esquema de autorregulación y responsabilidad ulterior, tal como lo sugieren los estándares interamericanos en materia de protección de derechos humanos. Define cómo opera el modelo de autorregulación a partir de un sistema que se acentúa en la regulación de los propios medios y trabajadores de la comunicación sobre la base de principios éticos y en un ejercicio articulado con el Consejo de Comunicación, el control ciudadano y la designación de un defensor de las audiencias. Así también mantiene la existencia del Consejo de Comunicación como órgano encargado de regular la difusión de contenidos y establecer criterios de responsabilidad ulterior. Modifica la integración del Consejo de Comunicación para asegurar la independencia e imparcialidad en sus actuaciones y la representación de los sectores que integran el sistema de comunicación. Y a partir de ello se define claramente sus facultades regulatorias pero no sancionatorias. También garantiza los derechos y libertades en materia de comunicación con correcto equilibrio con los derechos de los ciudadanos, así como de grupos específicos como sujetos
individuos, colectivos, comunidades culturales, niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad. Y también este proyecto de ley reforma o establece las reformas tienen en consideración lo plurinacional e intercultural. En este momento son 127 los asambleístas que se han registrado para participar en este proceso de votación. El asambleísta Miguel Ángel Pavón actuó como asambleísta ponente. Él es alterno del asambleísta Marjorie Chávez, quien por encontrarse fuera del país no pudo realizar la ponencia de este texto final. El texto final se elaboró tras recoger y analizar aquellas observaciones y sugerencias recogidas en el segundo debate. El 7 de julio, la asambleísta ponente solicitó al presidente de la Asamblea Nacional otorgar el tiempo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que en la Comisión de Relaciones Internacionales, mesa legislativa encargada del trámite de este proyecto de ley, se puedan analizar cada una de estas observaciones y tener el texto final para votación, que como ya lo detallaba Jennifer en los antecedentes, se aprobó en esta mesa legislativa el pasado 15 de julio. En la explicación sobre este texto final, el asambleísta ponente sostuvo que se incluye el mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico, que será responsabilidad del Consejo de Comunicación, que además contempla la evaluación de riesgos que existen en el desarrollo de este trabajo. También dijo que hay que considerar que han sido más de 14 meses de trabajo arduo y que la construcción ha sido plural. Se fusionaron 5 proyectos de ley que dieron como resultado el articulado que se votará. Finalmente, dijo el asambleísta Miguel Ángel Pavón que el proyecto de ley es de vital importancia para el país. Es la oportunidad histórica para abandonar un modelo que incentivó la censura y la autocensura. Hasta el momento vemos que ya están registrados 129 legisladores. Comentando también un poco acerca de este documento, el cual está presto para votarse en los próximos minutos. En el área de las conclusiones vemos que el proyecto, tanto en lo formal como en lo material, responde y se ajusta a las normas constitucionales y del bloque de constitucionalidad, en especial en lo que respecta a los derechos a la libertad de expresión y comunicación. El proyecto además cumple los parámetros desarrollados por los órganos que integran el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en materia de libertad de opinión, prensa y comunicación. En tal sentido, el articulado tiende a un desarrollo progresivo de las libertades de prensa, de opinión, de expresión y los derechos de información y comunicación, y a la vez evita los controles estatales directos, la censura previa, la autocensura y la inhibición para dar paso a un sistema de corregulación y responsabilidad ulterior. Parte de las conclusiones que están contenidas en el informe de la Comisión de Relaciones Internacionales es que el proyecto, a más de contemplar el desarrollo y la correcta tutela de los mencionados derechos, comporta un régimen de protección de derechos y participación de las audiencias como parte del sistema de comunicación social, a la vez que recoge y desarrolla los derechos de las y los trabajadores de la comunicación. Además, el proyecto respeta el mandato de la consulta popular de 2001, en tanto configura un consejo de comunicación cuyas atribuciones y facultades se corresponden con lo votado en dicha consulta. Insistimos, son conclusiones que además están contenidas en el informe aprobado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Hasta el momento son 129 los asambleístas que se han registrado para participar en este proceso de votación. La moción va en sentido de solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del articulado que fue aprobado, valga la redundancia, en la Comisión de Relaciones Internacionales como texto final para ser sometido a votación en el Pleno. Son 131 ya los asambleístas que se han registrado para votar. Será el presidente de la Asamblea Nacional quien determine el cierre de este registro para proceder ya a la votación. En la votación se habilitan 4 opciones que tienen los asambleístas: el voto afirmativo, el voto negativo, la abstención y el voto en blanco.
Recordemos también que en este momento procede ya únicamente la votación. Es por eso que solo intervino el ponente, quien actúa, el legislador Miguel Ángel Pavón, quien pudo ya explicar cuáles fueron los temas que se acogieron para este informe final. Es por esto que no se abrió el debate, había una especie de confusión sobre darle la palabra al legislador Juan Fernando Flores. En ese momento se aclaró, ya que el debate se cerró. Es por esto que simplemente ya se espera votar. Recordemos que se esperan 70 votos. El presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional cierra ya el registro. Me permite informar, señor presidente, que contamos con 131 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el texto final del proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. Mocionado su aprobación de forma íntegra por parte del asambleísta ponente del informe, la asambleísta Marjorie de los Ángeles Chávez Macías, y ratificado por su asambleísta suplente, el asambleísta Miguel Ángel Pavón. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Cerrado el registro de los asambleístas, en este momento ya se consignan los votos. 131 asambleístas participan en este proceso de votación. Bien indicaba Jennifer, el punto, este tratamiento de este punto tenía como pendiente solo la votación del articulado final, ya que el segundo debate ya se desarrolló, donde cada uno de los asambleístas pudo expresar y plantear sus observaciones, modificaciones para el proyecto final. Por lo tanto, solamente se debía realizar la exposición por parte del asambleísta ponente detallando aquellos cambios medulares del proyecto. De los 131 asambleístas, 47 son los votos afirmativos, se registran 58 votos negativos, 0 blancos y 7 abstenciones. Este proyecto de ley necesita el respaldo de al menos 70 asambleístas para su aprobación. ¿Y qué pasa si no obtiene la moción este respaldo numérico de 70 asambleístas? Se deberá conocer si existe un informe de minoría. Sabemos que sí existe un informe de minoría, el mismo también será expuesto y el Pleno se deberá pronunciar sobre este informe. Esto es un mecanismo que está determinado, un procedimiento, que está determinado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la parte pertinente al segundo debate que está en el artículo 61 de esta ley que rige el trabajo del Parlamento ecuatoriano. En la parte correspondiente, en el inciso correspondiente, en caso de negarse, así dice, en el caso de negarse el informe de mayoría, el Pleno de la Asamblea, por decisión de la mayoría simple de sus integrantes, podrá decidir la votación del o los informes de minoría. Artículo 61, insistimos, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando hasta este momento ya se han consignado todos los votos. Podemos advertir que no alcanza la moción del asambleísta el apoyo requerido, ya que los votos afirmativos son 55, los votos en contra 63, los blancos 0 y las abstenciones suman 13. Los resultados oficiales los informará en su momento el secretario general de la Asamblea Nacional. Vamos a esperar indicaciones del presidente del Parlamento ecuatoriano respecto a este procedimiento, si ya cierra o no y se presentan los resultados oficiales. Insistimos, hasta este momento, de 70 votos que necesitaba la moción del asambleísta Marjorie Chávez presentada a través de ratificada, por su asambleísta alterno Miguel Ángel Pavón, quien actuó como ponente del texto final, tiene solamente 55 votos afirmativos,
mientras que los votos en contra suman 63, los votos en blanco 0 y las abstenciones 13. Queremos agradecer a quienes siguen la transmisión de la continuación de la sesión número 770 del Pleno de la Asamblea Nacional por la señal de TVL y la radio de la Asamblea Nacional y las redes sociales. Además, la cobertura en vivo, el minuto a minuto que se realiza en las cuentas de Twitter de la Asamblea Nacional y de TVL, Televisión Legislativa, y también el canal de YouTube. Se solicita presentar resultados. Vemos que el secretario general se dirige hasta el lugar correspondiente. Me permite informar, señor informa presidente, que resultados. contamos con la siguiente votación. Tenemos 55 votos afirmativos, 63 votos negativos, 0 votos en blanco y 13 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta ponente del informe respecto a la aprobación del texto íntegro final del proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación.